Bueno, está David Miazo, como mencionábamos al comienzo, ya en comunicación con nosotros para hablar de este tema. David, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto estar conversando. Bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, en términos generales, ¿cómo estás viendo el panorama? Imagino bastante complejo, ¿no? Bueno, una vez que más o menos estaba tranquilo acá en Argentina, viene Trump a sumarnos un poco de incertidumbre y bueno, sí, todo el mundo un poquito convulsionado y como bien resumían ustedes, principalmente por el impacto en los precios del petróleo y por ese lado en los combustibles y el impacto en los fertilizantes, principalmente la urea, que entre el 30 y el 35% del comercio mundial de urea sale del Golfo Pérsico. Irán mismo es el tercer exportador mundial, Qatar es el segundo, Omán el quinto, Arabia Saudita el sexto, o sea, todo ahí alrededor del estrecho de Hormuz es donde está gran parte de la producción mundial de fertilizantes nitrogenados, principalmente la urea, y ahí es donde se están viendo los principales impactos. Por suerte, Argentina lo agarran un poquito lejos de la demanda. La demanda más inmediata va a ser para el periodo julio-septiembre, que es donde se debe fertilizar el trigo, y después más allá hacia octubre-diciembre para lo que es los cultivos de maíz y soja. Pero bueno, para la fina estamos relativamente pronto, donde los productores de los próximos 30-45 días ya seguramente iban a comprar una parte significativa de los fertilizantes que iban a necesitar. Te voy a preguntar a partir de un lugar común, ¿no? La crisis toda crisis tiene oportunidades, ¿no? David, si tuvieras que analizar esta crisis a nivel internacional, ¿qué puede ser favorable para la Argentina, para la economía argentina, si es que puede tener algo favorable, y qué te genera preocupación con respecto a las consecuencias que puede tener el país? Bien, siempre es feo, nos critican a los economistas cuando tratamos de identificar las cosas buenas que puede tener para el país una guerra, ¿no? Porque es muy inhumano el análisis, pero bueno, uno lo termina haciendo porque al fin del día estamos hablando de la economía y cómo puede impactar. Y yo te diría, a ver, hoy desde las principales oportunidades agarran que Argentina hoy es un exportador neto de energía, ¿no? Entonces, si sube el precio de la energía y Argentina es un exportador neto, eso en términos netos le trae un beneficio, más allá de incrementos de costos en distintos puntos de la economía, principalmente la logística, como bien mencionó recién en la introducción. Pero en términos netos para el PBI de Argentina es un incremento de valor. Así que eso te diría de manera inmediata por el precio de la energía. Y yo a eso le sumaría una cuestión más, si se quiere, geopolítica, que se ha mencionado varias veces, también se ha mencionado muchas veces con respecto a los minerales, respecto a la producción agroalimentaria, que Argentina, al estar lejos de todos estos conflictos bélicos, digamos, esto se levantó inicialmente con el tema Ucrania, pero creo que ahora vale doble, al estar lejos geográficamente, ideológicamente, de involucramiento nuestro, de nuestros vecinos, de estos conflictos internacionales, creo que las cadenas de suministro o la tranquilidad que le puede dar a cualquier país o a cualquier comprador de carne, de granos, de combustibles, de minerales críticos desde Argentina, creo que eso da cierta tranquilidad, cierta seguridad por sobre estas zonas de mayor nivel de conflicto a nivel global. Así que en ese punto creo que es un punto que vale la pena reforzar y que seguramente las principales empresas que están negociando en este momento en el mundo y en la Argentina Week, que se está dando justamente en este momento en Nueva York, creo que es una de las cosas que claramente deben resaltar de la Argentina. Podemos tener en su momento problemas políticos, podemos tener altos impuestos, podemos tener problemas de infraestructura para sacar la producción, pero son todas cosas salvables versus la caiga un misil o que te bloqueen los principales puertos por tiempo indeterminado ante situaciones de guerra. Claro. Del otro lado de la balanza, David, la preocupación vuelve a instalarse sobre el tema inflación, ¿no? Evidentemente esto a nivel global va a ser un problema, en la Argentina en particular. Sí, exactamente.
El programa antiinflacionario estaba necesitando alguna especie de relanzamiento, algo que ayude a reforzar las expectativas ante la persistencia de la inflación en estos niveles del 2.8, 2.9. Ahora estamos esperando el número de febrero, pero ya se sabe que no va a ser un buen número, que probablemente esté arriba del 2.5 y entre el 2.5 y el 3. Y bueno, esto le suma un condimento. Ya el precio de la nafta ha aumentado estos últimos días cerca de un 4%, el gasoil entre el 5 y el 6%, ante un petróleo que aumentó en lo que va del año, en la última semana 30%, y en lo que va del año 43%. Entonces, incluso con estas pequeñas subas, que justamente hoy lo dijo Marín en una entrevista, iban a tratar de evitar cimbronazos, pero eso no significa que se vayan dando aumentos diarios para tratar de que no se aleje tanto el precio al surtidor versus el precio internacional. David, si bien ahora se agregan elementos externos, la inflación viene teniendo resistencia interna a bajar, ¿no? Por situaciones propias del país. ¿Cuáles son esas situaciones que impiden que se cumpla el objetivo central del gobierno, que es tener una inflación del 0, algo o del 1%? ¿Por qué no logra ese objetivo? Yo diría que hay dos factores. El primero de esos factores, que creo que es el que ha tenido más relevancia en este verano, es el efecto con rezago, que ha llegado con rezago de lo que fue la devaluación del año pasado. En junio del año pasado el dólar valía 1.000 y en septiembre valía 1.400, ¿no? Entonces, esa suba de un 40% en pocos meses, en ese momento se festejó el bajo pass-through, el bajo pase a precios de esa suba del dólar. Es la que terminó de llegar una vez que pasó la tormenta, porque muchas empresas lo que hicieron en ese contexto fue comprimir márgenes, ¿no? Una actividad que se frenaba ante la incertidumbre, etcétera. Las empresas, ante esa suba del dólar, comprimieron márgenes, y una vez que se tranquilizó, empezaron a trasladar parte de esas subas. Pero no es un buen momento para trasladar, ¿no? Porque el poder adquisitivo, que no es un buen momento para el traslado, porque el poder adquisitivo está peor que cuando el dólar saltó. No, sin dudas, pero si sube el dólar, todo el sector transable por lo menos, automáticamente copia el precio, digamos. Claro. De nuevo, puede pasar que por una circunstancia eso se postergue o se cuotifique, pero creo que es lo que vimos. O sea, se pateó 90 días para adelante y en cuotas, pero fue lo que terminó pasando. De hecho, lo vimos el año pasado, el dólar aumentó algo arriba del 40% y la inflación fue del 31 y pico, ¿no? Entonces, tuvimos ese efecto. Entonces, yo creo que eso es uno de los factores, ¿ya? El efecto rezagado del salto del dólar en el periodo julio-octubre. Y después lo segundo es la famosa inercia inflacionaria. Hay muchos precios de la economía que no se fijan hacia adelante, viendo qué es lo que va a pasar, sino que se fijan hacia atrás, viendo qué es lo que pasó. Un acuerdo salarial, un alquiler, las tarifas de los servicios públicos, las mismas negociaciones de fletes, ¿no? No se mira, creemos que la inflación hacia adelante va a ser baja, entonces sube poco, sino que se miran hacia atrás, qué fue lo que pasó desde el último precio de referencia en términos de inflación y se ajusta respecto a eso. Entonces, eso es lo que te genera esta famosa inercia inflacionaria, que como vas corrigiendo respecto a lo que pasó para atrás, todo lo que fue pasando para atrás te reproduce un poquito el problema hacia adelante. Entonces, yo creo que esos son los dos factores centrales que han incidido, porque después estamos justamente hoy en un momento de estabilidad cambiaria, estamos en un momento de apretón monetario, estamos en un momento de superávit fiscal, digamos. Entonces todas las fuentes, digamos, de alguna manera, estábamos ante una situación tranquila en términos de costos, salvo el precio de la carne, que sí tuvo su incidente justamente durante el verano en los precios, por una cuestión de oferta y demanda. Salvo ese caso, el resto de lo que uno podría llamar la inflación de costos, justamente puede ser un shock en el precio del petróleo, que te genera una inflación de costos porque por un shock externo sube el precio de los combustibles, hasta de los commodities, digamos, no estaba pasando nada en ese frente. Así que yo por eso creo que estos son los dos factores centrales, y de nuevo, podría hacer falta de nuevo hacer o redoblar el esfuerzo para tratar de alinear las expectativas en torno a la inflación. Pues si bien la inflación fue alta, más alta de lo que
hubiésemos querido cualquiera en estos últimos meses. Las perspectivas inflacionarias para todo el 2026 se mantienen en torno al 25-27%, es decir, nadie está esperando aceleración inflacionaria, sí se está demorando la baja. Está bien. Lo último, David, entre vos mencionabas que bueno, somos un exportador neto de energía desde hace algún tiempito, y eso es bueno cuando suben los precios. La que también está copiando es la soja, ¿no? A menor velocidad o menor magnitud, mejor dicho, pero sí empezó a reaccionar favorablemente en los precios internacionales, y eso estamos bastante cerca de la cosecha. ¿Es una buena noticia también para la Argentina? Sí, excelente, es una muy excelente noticia que suba el precio de los granos. Vos calculá que en 2025 los granos aportaron, las cadenas agro, perdón, no solamente los granos, más las carnes, más las economías regionales, el 83% de las divisas netas de la cuenta corriente, digamos, ¿no? El resto fue, en segundo lugar, minería, en tercer lugar, energía, justamente. Así que todo aumento de valor en el precio de los productos agropecuarios es una muy buena noticia para Argentina, mucho más que una buena noticia en términos energéticos, porque exportamos mucha mayor proporción, ¿no? La energía, gran parte la consumimos internamente de lo que se produce, de gas, de petróleo, de combustibles, etcétera. En cambio, en los productos agropecuarios no, o sea, exportamos el 85% de la soja, 2/3 partes del trigo y el maíz. En las cadenas que no exportamos tanto, como la leche, como la carne, como el vino, se exporta el 30% de la producción. Digamos, la inserción internacional es importante, así que cualquier suba de precios internacionales para la economía como un todo termina siendo netamente positivo. Y justamente, como decís vos, es justo ahora que se está empezando a levantar el maíz temprano, el maíz de primera, y dentro de poco ya se va a empezar a levantar la soja, así que llega en un buen momento, y ahí también donde los productores tienen que estar bien despiertos, bien leyendo el mercado, incluso para aprovechar a fijar precios, si es que uno considera, que creo que es un poco el consenso del mercado internacional, este no va a ser un conflicto de larga data, ¿no? Todo el impacto principalmente logístico que ha generado en el comercio de petróleo, en el comercio de fertilizantes, sino que es algo que eventualmente durará algunas semanas, durará algún tiempo, pero no va a ser un bloqueo permanente del estrecho ni nada por el estilo. Eventualmente sí puede haber una disminución de la inyección de petróleo de Irán en el mercado mundial, o de fertilizantes, pero no debería ser algo que afecte en el largo plazo. Decimos eso y después vemos el caso de Ucrania, que ya no sé cuántos años llevamos de guerra, ¿no? Pero con cierta normalidad, porque los ucranianos siguen cosechando, siguen exportando en medio de todo el conflicto, en el caso de trigo o aceite, lo que es. David, vos recién mencionabas algunos datos de la macroeconomía que son buenos, ¿no? El superávit, ciertas tendencias y ciertas políticas que el gobierno está llevando adelante. Sin embargo, paralelamente hay malas noticias de la economía, como decíamos, bueno, poder adquisitivo hacia atrás, el consumo que muestra todos los meses una caída con respecto al año pasado, empresas y sectores a los que les está resultando muy difícil el día a día. ¿Se puede compatibilizar en algún momento esos buenos datos por un lado con la marcha diaria de la economía? Sí, tal cual como bien decís, la actividad viene mostrando signos de debilidad y el poder adquisitivo se pinchó la recuperación en mayo del año pasado. Después, y desde ahí se pinchó ante el salto de los niveles de inflación versus la actualización de los niveles de los salarios, ¿no? Entonces, esas dos cuestiones son ciertas. Yo creo que ahí el tema central, si lo tuviera que analizar, le encuentro dos factores centrales. El primero de ellos tiene que ver con el famoso cambio de modelo económico, ¿no? Donde tenés algunos sectores que te empiezan a generar empleo y otros sectores que te destruyen mucho más rápido, ¿no? Entonces, vemos mucha destrucción de empleo en lo que era la industria protegida de alguna manera, con casos emblemáticos como FATE, como Pauni, y cientos de otras pymes que por ahí no trascienden a las noticias, que eso te destruye de empleo de manera casi inmediata o de muy corto plazo, versus otros sectores que empiezan a traccionar, pero que ese proceso tarda más tiempo y no es
el mismo en términos geográficos, porque uno te destruye en Gran Buenos Aires y eventualmente en Gran Rosario, en Gran Córdoba, y el otro te genera en Neuquén, en San Juan, etcétera, ¿no? Entonces, eso genera claramente un nivel de desempleo que no es fácil de absorber, eso debilita las posibilidades de la masa de consumo, y eso se traduce también en la dificultad de los salarios reales para poder crecer, digamos. Es muy difícil que los salarios reales crezcan de manera sostenida, de manera genuina, si no hay más empleo al mismo tiempo, ¿no? Eso sumado a la caída también del empleo público, principalmente nacional, que afecta principalmente a Gran Buenos Aires, no tanto el interior, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un primer factor de cambio de modelo económico que en primera instancia genera estos costos sociales, estos costos en el mercado laboral, con la promesa de que va a generar el otro impacto. El tema es que llegue rápido ese otro impacto positivo. Eso creo que es lo primero. Y lo segundo, creo que ha tenido mucho que ver en todo este problema, la tasa, ¿no? Que tuvimos con tasas astronómicas en el periodo julio-octubre, que parecía que hacia fin de año se estaban ralentizando. Después también tuvimos un enero y un febrero muy movido en términos de tasas. Eso, junto con el problema de actividad, acompañó una disparada de la mora, principalmente de las familias, pero también de las empresas. Entonces yo creo que también hay un componente de lo que fue ese apretón monetario, pero principalmente esa volatilidad en tasas, que si bien el nivel de crédito, la profundidad del crédito en la economía es muy bajo, entonces no transmite de la misma manera que transmite en otros países con mayor nivel de crédito. En Argentina el crédito privado es del 12%, el 11% del PBI, no transmite tan rápido, pero claramente ahí hay un impacto de actividad y de que haber. David, muchísimas gracias, como siempre.